Hasta el momento habíamos hablado de cambios físicos. Por ejemplo, cuando yo tenía un cambio de estado, ya sea de sólido a líquido con la fusión del hielo o de líquido a gaseoso con la vaporización del agua, o los regresivos al revés, la condensación o la solidificación. En todos esos casos hablábamos de cambios físicos. Dijimos que eran cambios físicos porque no aparecían sustancias nuevas. Otros cambios físicos de los que hablamos son, por ejemplo, la formación de sistemas materiales. Tanto si mezclaba dos sustancias para obtener un sistema heterogéneo o si disolvía una sustancia en otra para obtener una solución o un sistema homogéneo, estaba produciendo un cambio físico, porque las sustancias, aun si estuviesen disueltas, no perdían su identidad. Ahora, ¿cuál es la identidad de una sustancia? La identidad de una sustancia está dada por la menor partícula que yo pueda obtener sin que pierda las propiedades de dicha sustancia. Uy, qué difícil, ¿no? A ver, ¿cuál es la menor porción de agua que yo puedo separar sin que deje de ser agua? Se las presento. La molécula de agua, H2O, suelen decir. ¿Y qué quiere decir ese H2O? Quiere decir que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es la menor unidad de agua que yo puedo tener. Si yo rompiera esa molécula de agua, tendría hidrógenos por un lado y oxígenos por el otro, pero no tendría agua. Perdió las propiedades del agua como la conocemos. Entonces, la menor porción de una sustancia que yo puedo tener es una molécula. Ahora, yo les dije, si rompo una molécula de agua, deja de ser agua. Si dejó de ser agua, aparecieron cosas nuevas. Entonces estoy hablando de un cambio químico. Dejó de ser agua para ser hidrógeno y para ser oxígeno. ¿Cómo se representan los cambios químicos? Se representan mediante ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son una forma, entonces, de representar los cambios químicos. Les doy un ejemplo. En lugar de romper una molécula de agua, vamos a formarla. Para formar una molécula de agua voy a necesitar 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Hidrógeno y oxígeno. Pero vamos a ir por partes. A ver, dijimos que para formar una molécula de agua necesito hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde saco el hidrógeno y el oxígeno? Están presentes ambos en el aire, por ejemplo. Pero cuando voy a buscar hidrógeno y oxígeno al aire, encuentro que vienen de a pares. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad no están como átomos aislados, sino formando moléculas de a 2. Lo represento de esta manera. Esos numeritos que aparecen debajo se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos por molécula. Se los dibujo para que lo entiendan. Los hidrógenos vienen de a 2 y los oxígenos también vienen de a 2. Estoy diciendo que voy a hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno. ¿Para qué? Para obtener agua. A continuación voy a poner una flecha. ¿Qué indica la flecha? La flecha separa un antes y un después de la reacción química. Yo estoy diciendo que hago reaccionar hidrógeno más oxígeno para obtener agua y represento la molécula de agua. Ahora bien, tenemos subíndices, tenemos una flecha que separa el antes y el después. Pero fíjense una cosa, si yo tengo un antes y un después, sabemos que la materia no se puede crear. Entonces, antes y después tengo que tener la misma cantidad de átomos. Si acá yo puse 2 átomos de hidrógeno, está bien que aparezcan 2 átomos de hidrógeno después. Pero, ¿qué pasó con los átomos de oxígeno?
En el antes tengo 2 átomos de oxígeno, pero sin embargo en la molécula de agua aparece uno solito. Tengo que tratar de equilibrar esta ecuación. ¿Qué quiere decir equilibrar la ecuación? Quiere decir que antes y después de la flecha tengo que tener siempre la misma cantidad de átomos. ¿Cómo logro esto? Con los coeficientes. Los coeficientes se ubican adelante, repito, adelante de los símbolos químicos y modifican a todos los átomos presentes en la molécula. Vamos a verlo aquí. Si yo tengo 2 átomos de oxígeno, me alcanza para obtener 2 moléculas de agua. Eso lo indico con un coeficiente. Lo represento para que vean de qué se trata. Con esto logré que los átomos de oxígeno estén equilibrados. Pero, ¿qué pasa con los átomos de hidrógeno ahora? Al aumentar la cantidad de agua que obtuve, también aumentó la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos tengo ahora? 4. Por lo tanto, necesitaré poner un coeficiente también delante del hidrógeno. Para obtener 4 tendría que duplicar la cantidad que tengo. Por lo tanto, pongo un 2 adelante. ¿Cómo se representa esto? Se los muestro. Ahora sí, las cantidades de hidrógeno y de oxígeno son iguales, la cantidad de átomos, de cada lado de la ecuación. A todo lo que tengo del lado izquierdo se lo llama reactivos y a todo lo que aparece del lado derecho se lo llama productos. Vamos a representar la ecuación de formación de la molécula de dióxido de carbono o anhídrido carbónico, producto de nuestra respiración. ¿Recuerdan? Les muestro la fórmula de esta molécula. ¿Y qué quiere decir esta fórmula? Que tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno por cada molécula de dióxido de carbono. Entonces, para formar dióxido de carbono voy a necesitar 2 cosas, carbono y oxígeno. El carbono puedo encontrarlo de a 1 en la naturaleza, pero el oxígeno, ya lo vimos en el agua, viene de a pares, de a 2, formando una molécula. Carbono más oxígeno me van a dar dióxido de carbono. Fíjense, del lado de los reactivos tengo un solo átomo de carbono y del lado de los productos también. Del lado de los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno y del lado de los productos también. No necesito aquí incorporar coeficientes porque mi ecuación ya estaba equilibrada. Lo represento para que puedan entenderlo mejor. Ahora les presento la ecuación de formación del óxido de aluminio y tengo aquí coeficientes y subíndices, ambos. Vamos a analizar cada caso. Recordemos que los coeficientes son los que aparecen adelante y me sirven para equilibrar la ecuación. Los subíndices son los que aparecen debajo y me indican la cantidad de átomos que conforman cada molécula. Vamos a analizar esta ecuación de formación. El aluminio no cuenta con subíndice, o sea que quiere decir que viene de a 1, pero en este caso tengo un coeficiente igual a 4, que me está diciendo que tengo que disponer de 4 átomos de aluminio, y así los represento. A estos 4 átomos de aluminio los voy a hacer reaccionar con 3 moléculas de oxígeno. ¿Cómo está formada la molécula de oxígeno? Por 2 átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuántos de esos pares tengo según el coeficiente? 3 pares de 2 átomos cada uno, como dijimos. Y estos 2 reactivos se me van a combinar para dar 2 moléculas de óxido de aluminio. ¿Cómo represento esto? Inicialmente tengo que pensar cómo está formada mi molécula de óxido de aluminio. Tengo
2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Y así lo dibujo. ¿Cuántas de estas moléculas voy a poder formar? Fíjense, 2 me lo indica el coeficiente. Tengo 2 bloques de lo mismo, lo duplico entonces. Cuando terminé de representar la ecuación, me tienen que quedar la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Por las dudas lo cotejo. Tengo 4 átomos de aluminio de ambos lados y tengo 6 átomos de oxígeno de ambos lados. Mi ecuación está correctamente equilibrada. Por último, vamos a representar la ecuación de formación del amoníaco. Les muestro la fórmula del amoníaco. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el nitrógeno no tiene subíndice. Quiere decir que es 1, como dijimos antes. Entonces, como el T del hidrógeno es 3, yo digo que cada molécula de amoníaco va a tener un solo átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Cómo represento la ecuación de formación? De esta manera. Fíjense que tengo del lado de los reactivos hidrógeno y nitrógeno y del lado de los productos amoníaco. Tanto el hidrógeno como el nitrógeno están formando moléculas diatómicas decimos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 2 átomos cada uno. Estoy diciendo que vienen de a pares. Cuando los represento, los voy a representar de esta manera. Ahora bien, para poder equilibrar, también utilicé coeficiente. Fíjense, vamos a representar esto. A ver, el coeficiente del hidrógeno es 3. Quiere decir que necesité 3 moléculas de hidrógeno, o sea, 3 pares, y así lo represento. El coeficiente del nitrógeno no está, quiere decir que es 1. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno tengo? Una sola, y así queda. Del otro lado, del lado de los productos, voy a obtener 2 moléculas de amoníaco. Quiere decir que a esa representación de la molécula de amoníaco que habíamos hecho, la voy a duplicar. De esta manera representé la ecuación de formación del amoníaco. Fíjense que del lado de los productos y del lado de los reactivos tengo la misma cantidad de átomos. Controlemos: 6 átomos de hidrógeno y 2 átomos de nitrógeno. O sea que mi ecuación está correctamente escrita. Los invito a hacer las actividades para repasar todos estos conceptos que explicamos en el video.